Hola a todos, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Esperamos que todos estén muy bien y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre soluciones Danfoss para CO2 en refrigeración comercial y está con nosotros nuestro experto, el ingeniero José Abel Neri, que en un momentito más voy a cederle el micrófono. Esperamos que este contenido sea de gran valor para ustedes y que pueda aportar a su desarrollo profesional. Antes de ceder el micrófono a mi compañero, voy a compartir con ustedes algunas herramientas que van a ser de gran valor para ustedes para estar interactuando durante la sesión. En la parte superior izquierda, bueno, va a aparecer aquí donde ven este puntito. Déjenme poner el apuntador acá. En esta parte van a encontrar el espacio de preguntas. Los invitamos a que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta con nuestro experto, puedan enviarnos a través del chat y nosotros vamos a tener un espacio para ir contestando las preguntas más adelante. En la parte inferior de ese mosaico tenemos un espacio para reservar una reunión con el equipo de ventas. En la parte del menú van a encontrar un calendario, le dan clic ahí y les va a abrir una ventana emergente. Tenemos también reacciones. Ahí los invitamos a que durante la sesión nos vayan compartiendo un emoji, alguna manita arriba, alguna carita feliz y nosotros vamos a estar recibiendo todas estas reacciones. Recuerden que cada uno de nuestros webinars les otorga un certificado de participación, el cual ustedes pueden descargar a partir del minuto 45 a su dispositivo. También tenemos un espacio donde ustedes van a poder registrarse a nuestro newsletter. Este newsletter es información que les llega a través de su correo electrónico para saber eventos, lanzamientos de productos, novedades, webinars como este van a poder llegarle a su correo. Los invito a registrarse si aún no están suscritos con nosotros. En la parte superior derecha también tenemos nuestra información del experto del día de hoy. Ahí van a poder conocer su correo electrónico en caso de que necesiten alguna consulta. Y más arriba tenemos links y descargables. En este espacio ustedes van a poder encontrar nuestra página web, redes sociales y algunas páginas de valor para ustedes. Los invito a que antes de finalizar el evento me regalen un minutito para contestar dos preguntas ahí para que nos ayuden para mejorar en los próximos webinars. Y por último, les comentaba hace un momentito que ustedes pueden agendar una reunión con el equipo de ventas en caso de que requieran alguna información extra o tengan un proyecto en específico donde necesiten soluciones Danfoss. En su menú va a aparecer en la parte inferior un calendario como el que ven en esta pantalla. Solo van a dar clic ahí y les va a abrir una ventana emergente. Ustedes pueden mandar un correo electrónico y realizar una conversación con el equipo de ventas. Bueno, pues bienvenidos a todos. Voy a ceder el micrófono a mi compañero Abel para que pueda iniciar el tema del día de hoy. Bienvenido, Abel. ¿Me escuchas bien? Sí, claro, sin problemas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto, un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Abel Neri, soy ingeniero de soporte técnico aquí en el departamento de Danfoss en la zona de Monterrey. Es un honor para mí poder presentarles el tema que vamos a dar, que se llama Soluciones Danfoss para Sistemas de CO2. Okay, esperamos que sea de su agrado, esperamos que sea técnicamente bueno para ustedes y que también conozcan lo que viene siendo el portfolio que nosotros tenemos para todos sus proyectos que vayan a integrar. ¿Okay? Bueno, vamos comenzando porque tenemos poquito tiempo. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? El tema como tal lo vamos a dividir en 4 temas principales para hacerlo un poquito más a manera de bloques. El primero vamos a ver que el CO2 y otras alternativas que están en crecimiento actualmente. O sea, como sabemos, la tendencia no es solamente el CO2, sino que paulatinamente todos y cada uno de los refrigerantes están evolucionando con mejores características y mejor performance en cuanto al impacto al ambiente, ¿no? Queremos que no tenga tanto impacto en el ambiente, queremos que sean refrigerantes más amigables con el medio ambiente, por lo tanto necesitamos
siempre estar o constantemente evolucionando. El segundo tema en particular va a ser ¿por qué el CO2 como refrigerante? ¿Cuáles sus orígenes y qué características tenemos? Como tercer tema tenemos qué aplicaciones tenemos en sistemas de CO2. 4. ¿Qué alternativas y soluciones Danfoss nosotros disponemos para que ustedes tengan instalaciones de refrigeración mucho mejores y más eficientes con este refrigerante? Okay. Comenzamos con el primero, el CO2 y otras alternativas en crecimiento. Bueno, ¿cuál es la tendencia actual de los refrigerantes? Bueno, la tendencia actual es que, o el tema principal es que nosotros tengamos un efecto o un impacto ambiental mínimo, prácticamente nulo, para que nuestro sistema se pueda decir que es amigable con el medio ambiente. Si nosotros seguimos utilizando los mismos refrigerantes, vamos a ocasionar un efecto ambiental muy grave, el cual nosotros estamos evitando, los fabricantes están evitando ese tema, por lo cual, no sé si recuerdan, inicialmente era el tema de la capa de ozono. Actualmente, el tema de la capa de ozono o el daño en la capa de ozono, prácticamente con los nuevos refrigerantes ya no tenemos ese problema, pero sí tenemos el problema del efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Dañar lo menos posible al ambiente es el tema principal en el cual nosotros nos vamos a enfocar para seguir desarrollando refrigerantes. ¿Okay? Como les mencioné hace un momento, todos los refrigerantes están en constante evolución, entre ellos pues, prácticamente los que más se utilizan en la parte comercial, que son los refrigerantes sintéticos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Pues están desarrollándose refrigerantes denominados refrigerantes A2L, como por ejemplo el R454 o el R32. ¿Okay? ¿Qué consideraciones hay que tener en estos refrigerantes? Bueno, una característica muy buena que tienen es que tienen similitudes prácticamente, o sea, sus similitudes con los refrigerantes que utilizamos actualmente son muy parecidas, por lo cual los reemplazos son directos, ¿no? Esa es una ventaja que tienen. ¿Qué desventaja la que tienen? Es que, bueno, como ya es un refrigerante A2L, estos son medianamente o ligeramente inflamables, por lo cual también tienen limitaciones de carga de refrigerante. Como sabemos, cualquier sustancia que es inflamable, nosotros vamos a tener restricciones en cuanto a normativas, ¿no? Entonces, estos son la tendencia en cuanto a refrigerantes sintéticos. Esta es la tendencia actual, por lo cual hay que tenerlo presente y por eso se lo menciono en esta presentación. ¿Okay? ¿Qué otra característica, qué otro refrigerante son los que actualmente están en desarrollo? Bueno, los refrigerantes naturales nunca van a desaparecer. Ese es un tema que hay que estar, hay que tenerlo latente, ¿no? En este caso, el amoníaco desde hace mucho tiempo se ha utilizado porque tiene un cargo latente excepcional, ¿no? Entonces, el amoníaco no va a desaparecer, el amoníaco va a seguir funcionando, sobre todo en sistemas industriales, los cuales va a seguir funcionando. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que van a requerir sistemas con menos cantidad de amoníaco, ¿no? Entonces, vamos a buscar sistemas de baja carga de amoníaco. En este caso, se busca obtener la misma capacidad con menos cantidad de refrigerante. ¿Por qué? Bueno, supongamos que nosotros al inicio instalamos una empresa donde originalmente eran los suburbios de la zona o de la ciudad, pero conforme va creciendo esa ciudad, se va llenando de urbanización alrededor de ella. Entonces las normativas cambian. No necesariamente va a ser lo mismo. Entonces, uno de los requerimientos principales es como el refrigerante amoníaco es tóxico, es necesario que disminuya la cantidad para en un caso de incidente, nosotros tengamos la posibilidad de afectar, en este caso al personal, de una manera menos trágica, ¿no? Entonces, el amoníaco en baja carga es una opción que se está viendo para este tipo de sistema, para este tipo de refrigerante, por lo cual, aprovechando las grandes características que este refrigerante tiene, no va a desaparecer. Entonces, la tendencia en estos sistemas de baja carga, ténganlo presente. Y prácticamente, bueno, vamos a hablar del tema de hidrocarburos. Está repuntando actualmente porque también se están descubriendo
características muy buenas en cuanto a calor latente de estos, principalmente en el propano, en el cual también tenemos, si lo logran ver aquí, voy a poner el puntero, tenemos un GWP, que esta es la medida con la cual se estima qué tanto impacto en efecto invernadero tiene un refrigerante. Se fijan, el GWP del propano es 3, entonces prácticamente su impacto o su contribución al efecto invernadero es mínimo, por lo cual esa es una característica que se está buscando en la tendencia de refrigerantes, y aparte que sean que tengan buenas características de refrigeración, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Pues al igual que los refrigerantes A2L, como mencioné de los refrigerantes sintéticos, sí, totalmente es un refrigerante totalmente inflamable, tiene clasificación A3, por lo tanto las limitaciones de carga todavía son más restrictivas que con los refrigerantes sintéticos A2L. ¿Okay? ¿Por qué el CO2 como refrigerante? Bueno, como mencioné, el tema principal es el efecto ambiental, no es el impacto ambiental. Nosotros no queremos dañar el ambiente con la liberación de estos refrigerantes que actualmente y en el pasado solía hacerse. No se recuperaban los refrigerantes, sino que se liberan sin ningún tipo de restricción al ambiente, por lo cual nosotros dañábamos al inicio lo que viene siendo la capa de ozono y actualmente contribuíamos al efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un menor impacto ambiental. Aquí un pequeño recordatorio. ¿Por qué el CO2 tiene mejores condiciones que un refrigerante sintético? Bueno, una de ellas es el menor impacto al efecto invernadero, y la otra es que su costo, en el momento de tener una fuga involuntaria, nosotros vamos a tener ahorro en costos en cuanto al precio del refrigerante en sí. ¿Okay? Entonces, el CO2 es mucho más barato que los refrigerantes sintéticos, por lo cual también se vuelve un factor en su utilización. Bueno, vamos a hablar un poco de los orígenes del CO2. Bueno, el CO2 no es un refrigerante que sea nuevo, es un refrigerante que se estuvo desarrollando desde 1850. Se empezaron a realizar las primeras patentes de sistema de CO2 por compresión, y empezó su auge o empezó a desarrollarse un poco más hasta alrededor de 1920, 1930, que fue el pico donde se empezaron a utilizar sistemas de CO2. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, empezó un declive casi hasta desaparecer en 1960. ¿Y a qué creen que se debe? Se debió al descubrimiento de los refrigerantes sintéticos. Con el descubrimiento de refrigerantes sintéticos se volvió más fácil utilizarlos para obtener la capacidad de refrigeración que nosotros necesitamos sin mayores complicaciones. ¿Pero qué hizo que volviera a resurgir? Bueno, se descubrieron todos los efectos que se tenía con el ambiente, en este caso, lo que viene siendo el daño a la capa de ozono que vengo mencionando en toda la presentación, y el efecto invernadero. Es otro de los factores que contribuyeron a que se vuelva a reutilizar el CO2 como refrigerante. ¿Por qué se descubrió el impacto adverso que tienen los refrigerantes sintéticos? Ok, aquí, viene una pregunta constante. ¿Por qué utiliza CO2 si el CO2 es un gas de efecto invernadero? Bueno, en esta tablita vamos a ver la respuesta. ¿Por qué se utiliza el CO2 a pesar de que es un gas de efecto invernadero? Bueno, como a todas las sustancias, la mayoría de ellas se utiliza un elemento, una sustancia como unidad de medida. En la mayoría de los casos es el agua. Bueno, en este caso, para medir el efecto o el impacto verdadero de cada uno de los refrigerantes, se tomó como la unidad el CO2. A este se le otorgó la unidad, y a partir de este se miden los demás refrigerantes, qué efecto o qué impacto tienen con el medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros comparamos el 404 con el CO2, si llegáramos a liberar 1 kilogramo de cada uno, nosotros estaríamos afectando 3.300 veces más con ese kilogramo de R404 que con CO2. ¿Qué significa? Que nosotros necesitaríamos 3.300 kilogramos de CO2 para tener el mismo efecto que 1 kilogramo de 404.
De ahí la importancia, de ahí la gran diferencia en cuanto al daño o al potencial de calentamiento global que un refrigerante nos puede ocasionar en el medio ambiente. ¿Okay? Como vemos aquí, prácticamente los refrigerantes naturales son los mejores en cuanto a su utilización, si lo vemos en el aspecto de no dañar el ambiente, ¿no? En este caso, el amoníaco no tiene el efecto hacia el daño a la capa de ozono, ni el efecto, ni el impacto al efecto invernadero. Pero, pues, la desventaja es que es altamente tóxico, ¿no? Entonces, por eso mismo, se están utilizando, como mencionaba, sistemas de baja carga. ¿Qué otra característica muy buena tiene el CO2? Bueno, su calor latente es mucho mejor que ciertos refrigerantes sintéticos comunes, o sea, utilizados comúnmente. Se fijan, es casi 2 o 3 veces más que algunos de ellos, solamente por debajo de lo que viene siendo el amoníaco. El amoníaco tiene mayor calor latente, mayor capacidad de refrigeración. ¿Qué significa? Que retiran mayor cantidad de calor de un sistema por cada libra de refrigerante que se utiliza. ¿Ok? Una característica muy importante que tiene el CO2, y esto lo vamos a ver, esto es muy importante que se lo aprendan porque lo vamos a ver en las siguientes slides, es su alta densidad en la fase de gas del CO2. ¿Qué nos va a permitir esta alta densidad? Bueno, nos va a permitir tuberías más pequeñas, y esto se debe a que nosotros podemos transportar, o sea, con menor cantidad de CO2 nosotros tenemos el mismo efecto de enfriamiento, que significa menos flujo, mayor capacidad de enfriamiento. ¿Okay? Por eso nosotros tenemos tuberías más pequeñas en estos sistemas de CO2, ¿no? Aquí un ejemplo, nosotros tenemos comparando bajo la misma capacidad, mismos diferenciales de temperatura, diferentes tipos de tuberías de succión en cuanto a la capacidad, ¿no? Aquí estamos midiendo 250 kilowatts de refrigeración, en el cual para esa capacidad nosotros necesitaríamos una tubería de CO2 de aproximadamente 2 pulgadas. Si fuera amoníaco, ocuparíamos una de 4 pulgadas, y si fuera de R134, prácticamente como es 6.6 pulgadas, nos tendríamos que ir a una tubería comercial que vendría siendo como de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, esta capacidad que tiene el CO2 de su alta densidad en su fase de gas nos confiere tuberías más pequeñas porque vamos a requerir, como mencionaba, requiere menos flujo másico porque tiene mayor capacidad, tiene mayor densidad, entonces es menor el desplazamiento que necesitamos para el mismo, la misma capacidad de refrigeración. Se fijan aquí, nuestras tuberías de líquido y de succión son muy parecidas en cuanto al diámetro, ¿no? Solamente se fijan si perciben esto de manera visual. En su fase líquida todavía el amoníaco es más denso que estos dos que estoy presentando, ¿no? En la fase líquida como tal. O sea, hay que distinguirlo. El CO2 tiene buena característica en su fase de vapor, tiene alta densidad en fase de vapor. Hay que distinguir cada una de las fases de los refrigerantes. Bueno, esta gráfica se las pongo para que ustedes vean que al igual que en los sistemas de refrigerantes sintéticos, el CO2 no es soluble con agua. ¿Qué significa? Nosotros debemos garantizar en nuestro sistema de refrigeración un sistema totalmente hermético, ¿no? Porque va a causar estragos en nuestro sistema de refrigeración. De por sí, ningún sistema te admite cualquier otra sustancia que no sea refrigerante. Entonces, ¿qué nos va a demandar? Que tengamos mucho más cuidado a la hora de la instalación, a la hora de puesta en marcha de nuestro sistema, que tengamos un sistema totalmente seco, ¿no? Aquí prácticamente no tiene solubilidad. El que tiene un poco más de solubilidad, el que tiene mejor solubilidad con el agua, pues es el amoníaco. Como tal tiene un poco más tolerancia a sistemas con humedad. Pero prácticamente ninguno, a pesar de que tenga esa habilidad, no se recomienda tener ningún sistema con otro contaminante. Se va a considerar como contaminante porque nosotros debemos garantizar que solo refrigerante
sea el que esté dentro de nuestro sistema de refrigeración. Aquí les presento el sistema o el aceite que nosotros requerimos para sistema de CO2. Es muy parecido a los sistemas de HFC o HCFC o HFC, que son los refrigerantes sintéticos. Es muy parecido el aceite que nosotros vamos a requerir, que en este caso es el POE o el poliolester. Este tipo de aceite, al igual que en los sintéticos, tiene alta afinidad al agua. ¿Qué significa? Como les mencionaba, requerimos de un sistema totalmente seco, libre de humedad, porque, bueno, uno de los factores o uno de los indicativos de que tenemos humedad en el sistema es cuando se nos congelan las válvulas de expansión, porque tanto el refrigerante como el agua pasan de manera separada, no se mezclan, y en un cambio de presión, ahí es donde se congela si tenemos presencia de agua. Pero otro de los puntos, y de hecho el más agresivo que tenemos en nuestros sistemas, es la degradación del aceite, ¿no? Si nosotros tenemos humedad en el sistema, esa humedad va a degradar el aceite y va a generar ácidos o ceras, los cuales nuestro aceite va a perder las propiedades de lubricación por el que originalmente está en nuestro compresor. Entonces vamos a dañar al compresor, vamos a dañar las partes móviles de nuestro sistema de refrigeración. Por lo tanto, no es recomendable que nosotros tengamos humedad. Y hay que tener sumo cuidado porque también el aceite tiene alta afinidad al agua. ¿Qué otro punto hay que recalcar? Bueno, me imagino que todos han escuchado al momento de ver, el sistema de CO2 tenemos altas presiones. Esto es completamente real porque aquí lo explicamos en la gráfica. Nosotros con un cambio de temperatura, se fijan en nuestra gráfica, en la parte horizontal tenemos la temperatura, en la parte vertical tenemos el porcentaje de cambio de volumen que tenemos con respecto a la temperatura. Se fijan, en este caso tenemos dos refrigerantes, que es el amoníaco y el 134A. Si nosotros vamos a irnos drásticos, vamos desde menos 40 hasta 25 grados centígrados, que solamente puede pasar en momentos de paro de nuestro sistema. En este punto, nosotros tenemos un incremento del volumen del 20%, que prácticamente no representa un peligro para nuestro sistema, ¿no? Pero si vemos el CO2, este se dispara de manera exponencial, ¿no? Entonces, en un momento de paro de nuestro sistema, en los lugares que nosotros tengamos líquido entrampado, va a haber un cambio de volumen porque va a estar dentro de nuestro sistema, va a estar atrapado. Este cambio de volumen va a traducirse en un aumento de presión porque no tiene dónde escapar. Entonces, ese cambio de volumen drástico se va a traducir en un cambio de presión muy drástico también, que podría ocasionar la ruptura de las tuberías o del lugar donde esté contenido. ¿Qué hacemos? Bueno, en este ejemplo, el único lugar donde se puede entrampar, así como está ahorita actualmente, es entre la válvula de servicio y la válvula de expansión. Cuando para el sistema y alguien por error cerró esta válvula, nosotros vamos a tener ese entrampamiento de líquido aquí, que bueno, en este diagrama estamos poniendo una válvula de seguridad, que en este es una check que nos va a liberar ese exceso de presión nuevamente hacia el sistema. ¿Okay? Entonces, hay que tener sumo cuidado con no dejar entrampamientos de líquido en nuestro sistema de refrigeración porque va a causar un aumento de presión muy drástico. Hay que tener todas esas recomendaciones presentes. ¿Qué peligros podemos tener con el CO2? Bueno, como mencionamos, altas presiones, ¿no? Aumento de presión por expansión es la que acabo de mencionar y aquí menciono altas presiones. ¿Por qué? En un sistema transcrítico podemos tener hasta 4 presiones diferentes. Por ejemplo, en el gas cooler de 90 hasta 105 hay quien tiene más, 110 bares aproximadamente. Flash tank de 38, 35, 45 bares. Aquí puse algunos, por ejemplo, cuáles son los más comunes. Media temperatura en 28 bares y baja temperatura en 14 bares. Esto si tenemos baja temperatura. Hay sistemas transcríticos que no tienen baja temperatura, solamente tienen media. Bueno, ahí tendríamos 3 presiones distintas. ¿Okay? Pero lo que quiero que vean es que las altas presiones están latentes, incluso si estamos hablando de baja temperatura. ¿Okay?
Riesgo de solidificación, claro, ahorita vamos a ver por qué. Nosotros si liberamos CO2 de forma líquida al ambiente o instalamos por error una válvula en una línea de líquido, una válvula de seguridad, y alivia esta a la atmósfera, nosotros vamos a tener un riesgo de solidificación del refrigerante CO2. Más adelante vamos a explicar por qué pasa esto. Lo vamos a ver en el diagrama, donde va a ser un poquito más fácil visualizarlo. ¿Okay? Y aunque el CO2 no es un fluido tóxico, sí es un fluido más pesado que el aire que puede desplazarlo y puede generar asfixia. Entonces, también las altas concentraciones de CO2 hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Qué recomendaciones tenemos? Bueno, como vimos en el diagrama anterior, si nosotros tenemos una válvula de servicio instalada aquí, no se ve porque ya tiene el aislamiento, debemos de colocar una válvula check. Si es nuestra medida de seguridad, esa es una de las medidas, una válvula check, la cual nos va a aliviar la presión donde podríamos tener el riesgo de contener líquido. Esa la va a liberar nuevamente hacia el sistema. ¿Dónde es la zona segura del sistema? A nuestro recibidor, nuestro flash tank. ¿Okay? Esa es la dirección que debe de tener nuestra válvula check. ¿Qué otra? Hay que despresurizar cualquier componente, como vimos, aún estemos hablando de baja temperatura, nuestro componente debe de estar totalmente libre de presión y debemos de garantizar que esté completamente libre de presión. ¿Okay? Si nosotros tenemos el sistema en funcionamiento, no hay que soldar, no hay que calentar, no hay que hacer absolutamente nada. Si sean expansiones, hay que asegurarnos que detrás de ella o delante de ella no tengamos fluido de CO2. ¿Okay? Sabemos que al momento de un incremento de temperatura nos va a ocasionar un incremento exponencial en nuestra presión, ¿no? Y hay que considerar el MWP, que es la máxima presión de diseño de nuestros recipientes. ¿Qué quiere decir? Nosotros no nos podemos confiar a que la presión de trabajo como tal va a ser la que siempre va a tener. ¿A qué me refiero? Si nos vamos acá, nosotros no podemos confiarnos a que, bueno, el sistema de baja, vamos a trabajar a 14 bares, bueno, mi recipiente lo voy a dejar en, no sé, 16 bares. Pero ¿qué pasa? Que a veces, si lo diseñamos así, y en un momento de paro del sistema, la presión se puede incrementar todavía más alto que 14 bares en caso de entrampamiento del líquido. Por lo tanto, hay que tener todas esas consideraciones, hay que tener todos esos cuidados para que elegir bien la máxima presión de diseño de nuestros recipientes. ¿Okay? No hay que basarnos únicamente en la presión de trabajo que están manejando. Hay que considerar momentos de paro del sistema, si va a estar seguro a la hora de que pare el sistema, si vamos a tener lo suficiente margen para que éste alcance a liberar o no, o va a quedar entrampado dentro del recipiente. Muy bien, como mencionábamos, en los sistemas de CO2, todos los sistemas es mandatorio tener detectores de CO2. ¿Para qué? Pues para evitar que este sea en mayor cantidad, se acumule en mayor cantidad en sala de máquinas, en lugares de riesgo, por ejemplo, en evaporadores también puede ser que se instalen los detectores. Pero ¿qué vamos a ayudar con esto? Bueno, el detector nos va a decir cuando tenemos altas concentraciones de CO2 que podrían ser riesgosos para el personal que se encuentra en ese punto, y hay que restablecer o hay que detectar esa fuga o en dónde se encuentra esa liberación de CO2. ¿Okay? Bueno, aquí les menciono cuáles son las partículas por millón que puede causar cada uno de sus márgenes. Por ejemplo, a 370 partículas, son la concentración que nosotros tenemos en la atmósfera. 5,000 partículas por millón es el límite superior al que debemos de setear nuestro detector. ¿Okay? A esta cantidad nosotros ya debemos de tener una evacuación en nuestra planta, debemos de revisar que no haya personal calificado dentro de la instalación y empezar a detectar esa fuga, el personal encargado de realizar esos libramientos, ¿no? ¿Qué pasa si no se tiene detectores y se llega más allá de la concentración recomendada
de la concentración máxima que debemos de tener para que nuestros detectores hagan su trabajo. Bueno, si no tenemos ese tipo de sistemas y tuviéramos una concentración mayor, a 20,000 partículas por millón, por ejemplo, nosotros tendríamos un aumento en la frecuencia respiratoria, que ese sería el primer indicio de síntomas. A 30,000 partículas por millón, nosotros tendríamos un aumento en la frecuencia cardíaca casi de un 100%. O sea, aquí todos los síntomas se vuelven más latentes, se vuelven más, lo detectas por ti mismo. Y si nosotros revisamos esta cantidad de partículas por millón, pues ya prácticamente podemos tener incluso hasta la muerte, ¿no? La pérdida de conciencia sería el factor más común a esta concentración. Entonces, no debemos de tener concentraciones altas, que si bien no es tóxico, podemos tener cierto grado de asfixia si nosotros tenemos una concentración mayor. ¿Dónde hay que instalarlos? Bueno, como mencionábamos, el CO2 es más pesado que el aire, su densidad es mucho mayor, por lo tanto, se va a depositar en la parte inferior de nuestra cámara o donde esté contenido. En este caso, el CO2 o el detector de CO2 debemos instalar en las partes bajas de nuestro sistema o del lugar donde estamos protegiendo. Si lo instalamos en la parte alta, como normalmente algunos que utilizan otros refrigerantes lo colocan allí, nosotros no estaremos detectando de manera adecuada si hay una contingencia o hay una liberación por alguna fuga de refrigerante CO2. ¿Qué recomendaciones? Bueno, debemos de tener señales de alarma, tanto sonora como visual para el personal, que solamente personal calificado atienda todas estas eventualidades. Cuando realicen un incidente no sabemos dónde está, entonces todas nuestras válvulas de solenoides que tengamos debemos de mandarlas cerrar para evitar mayor pérdida de refrigerante en caso de que sean uno de los evaporadores. Y en nuestros recipientes, cualquier recipiente que nosotros tengamos en el rack, se recomienda utilizar doble válvula de seguridad, porque para que nosotros no paremos nuestro sistema, como lo hacemos con algunos otros refrigerantes, podemos utilizar una válvula mientras quitamos una y colocamos una nueva en la otra, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros evitamos parar el sistema. Es solamente esta la recomendación en caso de que ustedes tengan algún recipiente. ¿Qué otro punto hay que revisar? Bueno, que todas las señales de alarma, ya sea ventilación, sonoras, visuales, deben de estar alimentadas con una unidad totalmente independiente de nuestra alimentación principal. De nada va a servir que nosotros tengamos un sistema de detección si, por ejemplo, se va la energía en la planta donde está instalado. Prácticamente tampoco los sistemas de detección van a funcionar. Entonces deben de tener su propia fuente de alimentación para que esto no dependa de la alimentación principal. O sea, sea totalmente autónoma, y a pesar de que el sistema principal no tenga energía, estos sigan detectando. Que como sabemos, cuando hay un corte de energía es donde más riesgo tenemos de entrampamiento de líquido, porque el sistema no está funcionando, ¿no? Entonces nuestros sistemas de detección deben de estar latentes. Y un punto muy importante, nuestro detector debe de detectar, vaya la redundancia, la concentración de CO2, y no que sea un detector que mida la ausencia de oxígeno. No es lo mismo, hay que colocar detectores que sean acorde a lo que están midiendo. En este caso, si es CO2, tiene que medir CO2 como tal. ¿Qué otro punto es muy común en los sistemas de refrigeración de CO2 transcrítico? Como mencionábamos, debe de haber sistemas de emergencia. Ok, uno de ellos es, nosotros tenemos una unidad pequeñita de refrigeración exclusivamente para enfriar el CO2. Todo el CO2 que nosotros tenemos en el sistema va a regresar al recipiente de seguridad, que viene siendo en este caso el flash tank. Esta unidad nos va a enfriar ese CO2 en momentos de paro del sistema. Entonces, esto es mandatorio que nosotros lo tengamos instalado si nosotros tenemos un sistema de refrigeración con CO2 transcrítico. ¿Okay? Importante que esta unidad de emergencia también tenga su propia fuente
de alimentación eléctrica. En este caso, un generador pequeño puede ser suficiente para brindarle la energía suficiente a esta unidad de emergencia. Y esta solamente va a estar en funcionamiento cuando sea un momento de paro de todo el sistema de refrigeración. Ok, bueno, aquí ya vamos un poquito a temas más técnicos para empezar a entender lo que viene siendo lo que mencionaba de varios puntos. Normalmente han escuchado mucho que es un sistema subcrítico de CO2, es un sistema transcrítico de CO2. Bueno, en este caso lo voy a mencionar aquí y lo vamos a ver ahorita en el diagrama, pero un sistema como tal subcrítico significa que nosotros vamos a poder condensar en nuestro recipiente específico para hacer esa función que como su nombre lo menciona, se llama condensador. Si nosotros en este recipiente o en este intercambiador no condensamos absolutamente nada, es porque tenemos un fluido transcrítico. De ahí su nombre, ¿no? Entonces, no es tan complejo un sistema subcrítico, solamente relacionenlo así. Un sistema subcrítico, nosotros vamos a condensar ese refrigerante con el medio que lo estemos enfriando, que en este caso vendría siendo el aire ambiente. Y un sistema transcrítico es aquel que no vamos a poder condensar. ¿Ok? De esa es su principal diferencia. Bueno, en este caso el CO2, ¿cuáles son sus peculiaridades? Bueno, es muy común poder lograr en un sistema de CO2 tanto su punto triple como su punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Bueno, el punto crítico es una zona en la cual nuestro fluido no se comporta ni como vapor y no se comporta ni como líquido, sino que ya se le denomina un fluido supercrítico. En este ya no se distingue si es uno o si es otro, y por eso se le denomina solamente fluido supercrítico. ¿Y qué es el punto que hay que denotar aquí? Que nosotros podemos lograr ese punto arriba de temperaturas de condensación arriba de 31 grados centígrados, que es muy común lograrlo en México, ¿no? Temperaturas ambiente arriba de 31, fácilmente las podemos tener en casi todas las regiones de México. Incluso pues estamos aquí hablando de temperaturas de condensación, ¿no? Y bueno, el punto triple como tal es el punto en donde las tres fases de un fluido convergen en el mismo tiempo. ¿Qué significa? Podemos tener en el punto triple tanto sólido, líquido y gas. Nosotros podemos converger esos tres puntos en una misma zona y esto se da a 5.2 bares. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver en el siguiente diagrama. ¿Qué significa esto? Bueno, como todos, no sé si la mayoría haya trabajado con ellos, pero en un sistema de refrigeración vamos a trabajar sin ninguna duda de que hemos trabajado con este tipo de diagramas, un diagrama de presión-entalpía. Es muy común que nosotros estemos trabajando con este tipo de diagramas si nosotros nos dedicamos a la refrigeración. ¿Ok? Bueno, en este tipo de diagrama nosotros tenemos más zonas, pero normalmente en cualquier sistema, háblese de cualquier refrigerante, nosotros tenemos la zona de vapor sobrecalentado, ¿no? Bueno, aquí lo voy a mencionar un poquito para aquellos que apenas están familiarizando con sistemas de refrigeración. Un diagrama de presión entalpía es lo más común que van a poder ver o lo más común que van a estar utilizando si ustedes se dedican a este ramo. Muy bien. Sobre la línea nosotros tenemos un vapor saturado, o sea, un vapor 100% gas. Si nosotros nos desplazamos un poco más hacia la derecha, nosotros tenemos ya un vapor sobrecalentado, con mayor temperatura. ¿Okay? Así lo voy a describir para que sea más entendible. Tenemos una región de líquido subenfriado sobre la línea. Nosotros tenemos 100% líquido o líquido saturado. Y si nos desplazamos más hacia la izquierda, nosotros tenemos un líquido subenfriado, ¿sí? Con grados menos. Un líquido más frío. ¿Okay? Y tenemos la zona supercrítica. ¿Qué pasa? Arriba de este punto nosotros ya no tenemos ni líquido ni vapor, sino tenemos un fluido supercrítico, como lo mencionamos anteriormente.
Bueno, y las demás zonas que normalmente no aparecen en nuestro diagrama de presión entalpía, pero es la parte sólido, sólido líquido y la parte de sólido vapor. Aquí es importante que puedan distinguir este punto. Ya vimos que arriba de 31 grados centígrados nosotros ya vamos a obtener un fluido supercrítico. Y es muy común que nosotros alcancemos esta temperatura en todas las regiones de México. Pero el punto triple también es importante conocerlo. ¿Por qué? Nosotros, debajo de esta línea, a una presión menor de 5 bares, nosotros ya podemos tener presencia de sólido, de CO2 sólido. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos, no sé, un tramo de tubería, una válvula conectada en alguna línea de líquido, si nosotros liberamos al ambiente, ¿qué presión tenemos en el ambiente? Alrededor de un bar, ¿no? Hablando de la presión a nivel del mar, podemos tener un poquito más, pero prácticamente vamos a considerarlo como si fuera un bar. ¿Qué pasa si nosotros liberamos en esta zona? O sea, o hay una fuga en una línea de líquido y esta libera el ambiente, nosotros vamos a caer en una presión hasta este punto que viene siendo de un bar. Y nosotros vamos a obtener rápidamente presencia de sólido en nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Como la presión del punto triple es de 5 bares aproximadamente, cualquier presión menor a esa presión, nosotros vamos a tener presencia de sólido indiscutiblemente. ¿Okay? Hay que tener cuidado con no liberar algún tipo de dispositivo si tenemos la presencia de CO2 líquido en el sistema. Aquí lo vamos a ver a base de ejemplo nada más. Si nosotros tuviéramos una válvula instalada en la parte de gas de nuestro sistema de refrigeración, aproximadamente a 35 bares, y esta se llegara a liberar, nosotros obtendríamos 0% de CO2 sólido. Tendríamos una liberación totalmente de gas. Si nosotros tuviéramos una válvula en la línea de gas saturado o vapor saturado, pero liberando a 50 bares, nosotros tendríamos alrededor del 5% de CO2 sólido que prácticamente no repercute en la válvula, no nos repercute en el sistema. Pero si por error tenemos instalado una válvula de seguridad en una línea de líquido, fíjese lo que pasa. Imagine que está liberando, el sistema tenía 20 bares en esa zona donde liberó, pero tenemos presencia de líquido de CO2. Al momento de que libera una presión menor que la del punto triple, que es fácilmente alcanzable con la atmosférica, que es de un bar, nosotros vamos a obtener 50% de CO2 sólido. ¿Okay? Es importante tener sumo cuidado con no liberar CO2 líquido o tener cuidado que no existan riesgos de fugas en la parte o zonas de líquido de nuestro sistema de refrigeración con CO2, porque vamos a tener indiscutiblemente presencia de sólido al momento en que libera. Bueno, como lo hemos estado mencionando, ¿por qué solamente en el CO2 se presentan estos problemas o estas dificultades? Bueno, porque la distancia en lo que hay entre el punto triple y el punto crítico es muy corta. Si se fijan, tenemos entre, no sé, menos 51 grados hasta el punto crítico, que es alrededor de 31 grados. Nosotros tenemos una distancia muy corta comparándolo con otros refrigerantes. Nosotros aquí tenemos una amplia distancia que recorrer si tratase de amoníaco, o una distancia muy larga si nosotros estuviéramos utilizando 134. Entonces es muy difícil que nosotros encontremos cualquiera de los dos puntos en los demás refrigerantes. En la siguiente diagrama lo vamos a ver más gráfico. Esta lo hice para que se pudiera entender un poquito mejor. Bueno, se fijan, temperaturas arriba de 31 en el ambiente y nosotros fácilmente las vamos a poder lograr. Entonces es casi inevitable que nosotros alcancemos el punto transcrítico en un sistema de CO2. Pero ¿qué pasa en el amoníaco? Su punto transcrítico es hasta 132 grados centígrados. ¿Cuándo vamos a tener en el ambiente
temperaturas superiores a esto, jamás, ¿no? Entonces, el amoníaco, prácticamente su punto transcrítico jamás va a ocurrir. Vamos a poder condensar refrigerante, siempre va a trabajar de manera subcrítica, o sea, vamos a estar abajo del punto crítico y vamos a poder condensar ese refrigerante. Con 134, pues pasa lo mismo, su punto transcrítico es hasta 101 grados centígrados, que en el ambiente no lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar esa temperatura. Entonces, siempre va a trabajar de manera subcrítica por debajo del punto crítico y vamos a poder condensar ese refrigerante. ¿Okay? Como mencionaba, solamente para que lo asimilen un poco mejor, subcrítico sí condensamos en el intercambiador de calor destinado para condensar, que se llama condensado. Sí vamos a condensar. En un transcrítico no vamos a condensar nada, vamos a enfriar solamente ese gas, ese fluido transcrítico. ¿Okay? Entonces, esa es la definición como tal de un transcrítico y de un subcrítico para que ustedes lo puedan asimilar un poco mejor. Bueno, aquí vemos un ciclo de refrigeración muy común, que normalmente es el que utilizamos, háblese de cualquier tipo de refrigerante. Tenemos la etapa de compresión. Nosotros succionamos gas con cierto grado de superheat y lo comprimimos a otra presión, ¿no? Lo eleva su presión a una presión mayor, la cual vamos a condensar con el fluido externo, que es el aire, y vamos a cambiar de fase ese gas de gas a líquido, ¿okay? Por medio del condensador. La válvula de expansión como tal se va a encargar de dividir esas presiones, la alta y la baja presión, la cual va a ocasionar que nosotros obtengamos una porción de gas y una porción de líquido, que el líquido es el que nosotros necesitamos para enfriar nuestro sistema de refrigeración. Esto es lo que se aprovecha para enfriar nuestra cámara o lo que estemos enfriando. Y este pequeño incremento de temperatura lo utilizamos para garantizar que en el compresor no haya retorno de líquido. ¿Okay? Esto es lo más típico que van a ver en cualquier sistema de refrigeración, sea sintético o sea amoníaco, sea de cualquier tipo, o propano en este caso, hidrocarburos, lo van a ver así. Este es el sistema típico que van a ver si ustedes están hablando de un sistema transcrítico de CO2. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, en el que se debería denominar condensador, no estamos condensando absolutamente nada. Estamos enfriando ese gas o ese fluido transcrítico. ¿Okay? Aquí prácticamente no condensamos, es lo que me refería. Estamos por arriba del punto crítico. Aquí nosotros estamos enfriando solamente y por eso a este recipiente no se le denomina condensador normalmente, se le llama gas cooler. Ok, debido a eso, en el pasado se creía que, o bueno, se tenía la idea de que no porque no funcionara, solamente se recomendaba que en la parte o la región central del planeta nosotros podíamos instalar sistemas subcríticos y solamente en las zonas frías del planeta podíamos instalar tanto transcrítico como subcrítico. Pero, ¿por qué? Porque aquí sí funcionaba el sistema, pero no era totalmente eficiente por lo que les mencionaba. Estamos enfriando solamente gas, estamos en un transcrítico, tenemos mucha pérdida de ese líquido al momento de que se expansiona, tenemos mayor cantidad de gas, por lo tanto no es eficiente. Entonces se tenía esa creencia de que aquí no iba a funcionar un sistema transcrítico de CO2. Por eso se había realizado este tipo de ilustraciones. ¿Qué pasó? Prácticamente como su desarrollo continuo. Entonces, ¿cómo lo hizo fiable y que fuera eficiente contra los refrigerantes sintéticos? Bueno, la introducción de la electrónica fue uno de los factores. La electrónica, controladores y mejores dispositivos de control ayudaron o contribuyeron a que estos sistemas de CO2 transcríticos sean eficientes a pesar de estar instalados en zonas calientes, ¿no? En zonas del mundo que son muy calientes. Y la adición de tecnologías, las cuales ayudaron a que estos también contribuyeran a que la eficiencia sea mucho mayor y pudieran competir, incluso mejorar la eficiencia de los refrigerantes sintéticos.
¿Qué aplicaciones típicas tenemos para sistemas de CO2? Bueno, en la parte subcrítica, no sé, ustedes lo han visto quizás, algunos de ustedes, ¿cuándo se utiliza como subcrítico? Cuando tenemos un sistema en cascada, ¿no? Cuando con otro refrigerante enfriamos ese CO2 antes de que llegue a su punto transcrítico y podamos condensarlo, ¿no? Es ahí donde se utilizan sistemas subcríticos y normalmente estos eran los más utilizados anteriormente. Habían sistemas en cascada donde el CO2 lo utilizaban para las cámaras y el amoníaco como tal lo utilizaban para enfriar, o cualquier otro refrigerante, puede ser un HFC, lo utilizaban para enfriar el CO2. Y los sistemas transcríticos actualmente, y es lo que está creciendo de manera exponencial también, el uso de sistemas transcríticos de CO2 en almacenes, supermercados y tiendas de conveniencia principalmente. ¿Okay? Lo que les mencionaba, un sistema en cascada, o aquí se utilizaba un sistema, se puede decir, subcrítico de CO2. ¿Por qué? Porque nosotros no condensábamos por arriba de su punto transcrítico, de su punto crítico, sino que nosotros con el amoníaco, nosotros enfriábamos ese gas de CO2 antes de que llegara a su punto transcrítico. Podíamos condensarlo sin ningún problema porque no estaba llegando, no estábamos enfriando con la temperatura ambiente, lo estábamos enfriando con otro refrigerante que en este caso en el diagrama es el amoníaco. ¿Okay? Entonces, aquí estos serán muy, muy eficientes y son muy, muy eficientes porque ambos sistemas trabajan con un propósito en específico y ambos trabajan como sistemas subcríticos. ¿Okay? Recordemos, sistemas subcríticos sí podemos condensar. Y en el diagrama, ¿cómo se visualiza cuando podemos condensar? Cuando la parte alta o donde se encuentra el condensador está dentro de lo que denominamos comúnmente como la campana, ¿no? Del diagrama. Si nosotros estamos dentro de él, podemos condensar sin ningún problema. Ok, vamos a hablar del sistema transcrítico. ¿Cuáles son sus elementos básicos de este sistema? ¿En qué momento se tornan eficientes? ¿Y qué es lo que hace cada uno de sus componentes? Bueno, aquí es muy importante empezar a pensar cómo debemos elegir las válvulas y todos los accesorios. Hay que considerar la capacidad, eso es un hecho, la precisión, recordemos que en base a la precisión y también en base a la precisión y la eficiencia es como nosotros obtenemos un mejor COP en nuestro sistema y por lo tanto un ahorro energético mayor. Y aquí es donde surge esta pregunta, ¿un sistema eficiente o costo del proyecto? Bueno, eso va a depender del usuario final, pero si nosotros les hiciéramos una recomendación, siempre búsquenlo por eficiencia. Si eres usuario final, busca la eficiencia, no el costo inicial del proyecto. Normalmente, cuando en base al inicio o desarrollo de un proyecto nuevo, los usuarios finales suelen decir, bueno, ¿cuánto me va a costar el inicio? Okay. Hay que hacer también nosotros como contratistas o las personas que dicen de contratistas, háganle un análisis de ahorro energético que prácticamente les va a ser más atractivo a la hora que ustedes manden una propuesta al cliente en cuanto esa eficiencia les va a retribuir un ahorro o un retorno de inversión en base a ese análisis que hicieron, ¿no? A veces no es tanto el costo inicial del proyecto, a veces cuánto me voy a ahorrar en lo que va a durar el sistema de refrigeración. Ok, bueno, aquí vemos un sistema transcrítico de CO2 con baja temperatura que normalmente lo han escuchado como sistema booster un sistema booster de CO2, ¿no? En este caso está conectado con válvulas de expansión termostáticas que también nosotros disponemos de ellas para que ustedes puedan instalarlas en su sistema de refrigeración. Bueno, aquí me voy explicando, voy a tomar como base el gas cooler. Aquí se fijan, aquí esta viene siendo la descarga de nuestros compresores de media temperatura. ¿Okay? Su descarga va hacia el gas cooler
que no va a condensar absolutamente nada, prácticamente va a enfriar ese fluido transcrítico hasta un punto óptimo que va a ser calculado por nuestro controlador como tal. Ok, bueno, en este caso nosotros debemos de instalar válvulas que sean acorde a la presión en la que están. Se fijan aquí, nosotros vamos a tener 140 bares, no, bueno, 110, 105 bares aproximadamente, es lo más común, 95 a 105 en esta región, que viene siendo la región con la presión más alta. Y nuestras válvulas y accesorios deben de estar condicionados para soportar esa presión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, en este tipo de líneas o en estas tuberías nosotros tenemos normalmente diámetros arriba de 2 pulgadas, un poquito más, incluso podemos tener diámetros mucho más grandes. Es por eso que nosotros contamos con válvulas o válvulas de refrigeración arriba de 2 pulgadas hasta 6 pulgadas, pero que resisten esa presión de 140 bares. ¿Okay? En este caso les estoy mostrando la parte donde ustedes pueden pedirla de manera por diferentes partes de la válvula, que puede ser el cuerpo de la válvula, el módulo de función y la tapa en caso de que estemos hablando de un filtro como tal. Entonces, estas válvulas son adecuadas para que ustedes lo utilicen en esa región sin ustedes llegaran a tener diámetros superiores a 2 pulgadas. Recordemos que la presión máxima que resisten estas válvulas es 140 bares. ¿Okay? Bueno, pasando el gas cooler, llega a nuestro punto una válvula, la cual se va a encargar de dividir la presión donde se encuentra el gas cooler y la presión en el recibidor o el flash tank. ¿Okay? Esta diferencial de presión va a generar una expansión de ese gas y vamos a tener una porción de líquido y una porción de gas. ¿Qué va a hacer? Bueno, esta válvula se denomina válvula de HP. Esta es la que se va a encargar de producir ese líquido que nosotros necesitamos para nuestras cámaras y para nuestras cámaras y nuestros evaporadores en nuestro sistema. ¿Okay? Sí va a haber una penalización en cuanto por ese cambio de presión, pero es normal que esto suceda en cualquier cambio de presión del sistema. ¿Okay? ¿Qué otra cosa debemos contener en nuestro sistema? Bueno, aquí menciono, debemos de tener accesorios que también resistan esta presión que nosotros tenemos de 140 bares. Bueno, y nosotros como Danfoss tenemos la opción de válvulas SNB, que son válvulas que se pueden instalar para que ustedes coloquen ya sea un sensor, un transductor de presión o algún accesorio que ustedes quieran colocar, ¿no? Estas válvulas SNB son especialmente diseñadas para resistir una presión de 140 bares y tenemos otra opción que viene siendo válvulas SNB que pueden resistir presiones de 65 bares. Esto para poderse colocar en nuestros evaporadores o en la parte subcrítica de nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, este portfolio prácticamente lo ponemos a su disposición para que ustedes los utilicen para la colocación de sus accesorios de refrigeración, como le mencionaba, manómetros o transductores que ustedes pueden utilizarlo por eso. Okay. Después de la válvula de HP ya mencionamos que aquí en el flash tank o el recibidor nosotros obtenemos una porción de gas y una porción de líquido como tal. En la válvula, bueno, voy a mencionarlo como tal. Entonces, la válvula de HP se va a encargar mediante el controlador de manejar la presión adecuada en el gas cooler. Entonces, en resumen o en pocas palabras, esta controla la presión del gas cooler. ¿Okay? Hay que tenerlo. La válvula de HP controla la presión del gas cooler. ¿Okay? Bueno,
Me voy a ir hacia los evaporadores y ahorita explico. Bueno, voy a explicar esta otra válvula. Esta válvula como tal se le denomina la válvula de flash gas bypass. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Bueno, como mencionábamos, en el flash tank, al momento de que hace esa expansión, nosotros tenemos una porción de gas y una porción de líquido. El líquido por gravedad se va a depositar en la parte inferior, la parte de gas en la parte superior, y esta parte de gas, si como continuamente estamos fluctuando ese fluido, vamos a tener un incremento de gas aquí, que como mencionamos se va a traducir en un incremento de presión. Entonces hay que liberar ese gas de alguna manera y eso lo hace la válvula de flash gas bypass. La válvula de flash gas bypass libera el exceso de gas para que mantengamos una presión en el recibidor. ¿Okay? Va a monitorear mediante el controlador que o sea, vamos a setear una presión que nosotros queremos tener en el flash tank y esta válvula como tal va a hacer esa liberación de ese gas nuevamente hacia los compresores de media temperatura para mantener una presión en el recibidor. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la válvula de flash gas bypass controla la presión de nuestro recibidor y la válvula de HP controla la presión del gas cooler. ¿Ok? Téngalo en mente estas características que tienen estas dos válvulas. Ok, bueno, la porción de líquido, se fijan, es común tanto para media temperatura como para baja temperatura. ¿Qué se recomienda normalmente para no, como el diferencial de aquí a aquí es menor al diferencial a los evaporadores de baja, se recomienda que la alimentación del líquido hacia los evaporadores de baja tengan un intercambiador de calor para generarle un subenfriamiento a ese líquido y sea menor la cantidad de gas que nosotros vamos a obtener al momento de que pase la válvula de expansión. ¿Okay? En este caso en particular, nosotros tenemos instalados una válvula de servicio, válvula solenoide y la válvula de expansión termostática para alimentar los evaporadores de media o el evaporador de media. Y en este caso, la presión que podríamos tener, como mencionamos comúnmente, son 28 bares. Podríamos tener más, podemos tener menos, dependiendo de la aplicación que le demos. Pero es importante resaltar que esta válvula como tal debe de resistir, todas estas válvulas deben de resistir una presión superior a esa que estamos manejando, ¿no? Entonces, nosotros como tal deben de resistir una presión arriba de 28 bares, en muchos casos es alrededor de 42 bares, dependiendo, les mencionaba, de la aplicación, pero nuestras válvulas deben de ser adecuadas para soportar esa presión. En este caso, nosotros tenemos válvulas de servicio con conexiones a cobre y válvulas de servicio con conexiones a inoxidable. Pueden tener o no pueden tener puerto de acceso. Es un puerto de servicio como tal, nada más. Pero es importante recalcar que estas válvulas pueden soportar hasta 140 bares. ¿Cuál es la limitante? Por eso le mencionaba las otras que son diámetros mayores a 2 pulgadas. Estas, su máximo diámetro es hasta 2 pulgadas. ¿Okay? Está este portfolio con conexiones de inoxidable hasta 140 bares y hasta diámetros de 2 pulgadas y con diámetros de hasta 1/8 de pulgada. Las válvulas con conexiones a cobre también son a 140 bares y tienen conexiones desde 1/4 hasta 2/8. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos a disposición válvulas de servicio casi para cualquier diámetro que ustedes necesiten. Hay otras válvulas que son las GBCH, se fijan, la diferencia solamente es la última letra, y estas válvulas como tal resisten presiones alrededor de 90 bares. Estas sin problemas pueden utilizarse también para la región subcrítica o por donde instalamos nosotros los evaporadores en nuestro sistema de refrigeración. ¿Okay? Estas otras pueden instalarse en el sistema transcrítico, incluso en el gas cooler, siempre y cuando nosotros tengamos diámetros menores de 2 pulgadas. Y prácticamente si en la región subcrítica nosotros tuviéramos la necesidad de instalar tuberías más grandes que 2 pulgadas, está el portfolio
el sistema de partes con válvulas industriales que resisten presiones de hasta 65 bares y podemos tener diámetros desde 1/4 hasta 5 pulgadas. Entonces ampliamos todavía más los diámetros que podemos utilizar tanto en la región subcrítica como en la transcrítica. En pocas palabras, válvulas de servicio para cualquier parte del sistema de refrigeración transcrítico de CO2, nosotros disponemos de ellas. Okay, después de las válvulas de servicio tenemos una válvula solenoide que se va a encargar de parar el sistema cuando esté llegado al set point o cuando no se esté utilizando el sistema de refrigeración, ¿no? Como tal, estas válvulas solenoide nosotros también tenemos, le mencionaba aquí el tema de la presión, tenemos válvulas solenoides que pueden ser hasta 140 bares, que es la familia de la EBT, con diámetros hasta de 3 octavos, o colocarles la familia EBUL, que nosotros tenemos también, que resisten presiones arriba de 90 bares y tenemos diámetros hasta de medio. O sea, en solenoides tenemos mayor cantidad de producto a utilizar que podemos utilizar, presiones de hasta 70 bares, o incluso si nosotros llegáramos a tener diámetros mayores, que en este caso se fijan, la mayoría son hasta media pulgada, podemos disponer de válvulas como la ICCH, que pueden tener diámetros mucho mayores, que en este caso tenemos hasta 1/4, y colocar una válvula que viene siendo el reemplazo de la hebra, que es la ICF20-2. Esta vamos a tener hasta diámetros de 7 octavos. Y con resistencia o con que pueden resistir presiones arriba de 65 bares. ¿Okay? Entonces, en cuanto a solenoides, también disponemos de portfolio para que ustedes tengan la facilidad de utilizarlas en caso de instalar sistemas transcríticos de CO2. Y tenemos en este particular es un controlador básico en el cual vamos a poder comandar la señal para nuestro evaporador, en este caso de la solenoide, cuando llegues al set point, deshielos básicos, etcétera. Este es un controlador básico si nosotros vamos a utilizar sistemas con expansión termostática, que en este caso son las válvulas TE2. ¿Okay? Entonces, estos controladores nosotros disponemos también para que ustedes lo utilicen en caso de que instalen sistemas simples o pequeños, sistemas de CO2 pequeño, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos una válvula de expansión termostática, este tipo de controladores sería la solución para ustedes. Y bueno, las válvulas de expansión termostática como tal que nosotros disponemos para ustedes también tienen orificio intercambiable dependiendo la capacidad de refrigeración que ustedes necesiten. Puede o no llevar este accesorio, que es el adaptador soldable, en caso de que ustedes tengan tubería soldable. Pero prácticamente esto slide es para que ustedes conozcan que también Danfoss incluye válvulas de expansión termostática exclusivamente diseñadas para sistemas de CO2. ¿Okay? Bueno, aquí el mismo tema que lo vimos en los de media temperatura, nosotros tenemos la expansión de ese líquido, evaporamos ese líquido con la carga que tenemos en la cámara y se libera de la parte de salida de nuestro evaporador un vapor sobrecalentado, un vapor con cierto superheat, para que a la hora que nuestros compresores de media succionen no tengan riesgo de algún retorno de líquido, ¿no? Y en la línea de baja temperatura es prácticamente lo mismo. Nuestra válvula de expansión toma ese líquido, lo utiliza para enfriar la vitrina o cámara que nosotros tengamos, y ese gas sale con un cierto grado de superheat que es succionado por nuestros compresores de baja temperatura. Bueno, en un sistema booster nosotros vamos a tener compresores de baja temperatura y compresores de alta temperatura. ¿Ok? ¿Qué características especiales deben de tener estos compresores? Bueno, una de ellas, como mencionamos, es resistir esa presión que nosotros tenemos en nuestro sistema.
En este caso, estos compresores deben resistir la presión en la cual están conectados, como mencionamos, puede ser 14 bares aquí, 28 bares acá, poquito más, poquito menos, dependiendo de la aplicación, pero siempre tomando en cuenta que tenemos altas presiones en un sistema transcrítico, ¿no? En este caso, nosotros también disponemos de la línea VOC. No sé si han escuchado la línea VOC. Nosotros tenemos compresores subcríticos específicamente diseñados para sistemas de CO2. Se fijan aquí, la parte de resistencia a la presión va desde 40 hasta 55 bares aproximadamente. Esta línea como tal fue diseñada exclusivamente para que ustedes puedan utilizarlos en la parte subcrítica, y cuando vamos a utilizar vamos a tener que utilizar este tipo de compresores, bueno, cuando tengamos un sistema booster de CO2. ¿Okay? Estos compresores liberan, y se fijan, una característica importante que van a ver en un sistema transcrítico es que van a ver converger. Aquí libera la válvula de flash gas, aquí libera la evaporación de media temperatura y la descarga de los compresores de baja. En este punto convergen las tres presiones. Aquí se hace una mezcla y en esta succionan los compresores de media temperatura. Estos compresores de media temperatura, normalmente llamados compresores MT, estos se encargan de llevar la presión desde esta zona hasta la zona transcrítica. Y como mencionamos, aquí nosotros tenemos presiones de hasta 95, 110 bares, por lo cual estos compresores deben de resistir esas presiones y deben de tener la capacidad para esa relación de compresión que vamos a tener. Para llevarla desde esta baja presión hasta una presión mucho mayor, deben de tener esa capacidad o esa característica. ¿Okay? Para mencionarles, nosotros también disponemos de compresores transcríticos. Estos compresores se pueden instalar en esa región que les acabo de mostrar, porque sus presiones que pueden resistir van desde 100 en la parte baja y 150 en la parte donde descarga el compresor. ¿Okay? La mayoría o casi todos los compresores pueden utilizarse con variador de frecuencia. En este caso, se fijan, los más pequeños pueden ir desde 30 hasta 70 Hz, los más grandes desde 20 hasta 70 Hz. ¿Okay? Esto, hablando del portfolio de los compresores estándar, de compresores VOC estándar para sistemas de CO2. También en esta región nosotros tenemos o podemos disponer de compresores con imanes permanentes. Para no hacer mucho tema en esto, porque es más eficiente utilizar un sistema o compresores con imanes permanentes, porque es más eficiente que un sistema con compresor estándar. Bueno, aquí lo voy a tratar de dibujar. Nosotros tenemos en nuestro motor normalmente el rotor y nuestro estator. ¿Qué pasa? Cuando nosotros arrancamos el compresor, el estator genera un campo magnético giratorio, el cual va a ocasionar que nuestro rotor empiece a girar, pero siempre la velocidad del rotor va a ser menor que la del campo magnético giratorio. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un deslizamiento. El rotor va a tratar de alcanzar esa velocidad, pero nunca la va a alcanzar porque tiene cierto deslizamiento. Con los compresores con imanes permanentes esto no sucede. Ustedes, al momento de que arrancan el compresor, la velocidad del campo, se va a generar un campo magnético giratorio, el cual la velocidad de ese campo magnético va a ser la misma que su rotor. Es decir, en este tipo de compresores, por su tecnología, nosotros no tenemos ese deslizamiento, no tenemos esa pérdida por deslizamiento que tendríamos en un motor convencional. Es por eso que un sistema con compresores con imanes permanentes, compresores VOC de imanes permanentes, es mejor, es mayor, es más eficiente que un sistema con compresores estándar. Bueno, otro punto que hay que resaltar, normalmente hacemos un sistema redundante. Cuando nosotros tenemos un sistema de refrigeración, nosotros tenemos
toda la electrónica para protecciones, para control, para todo, pero no dejamos de lado la parte de protección mecánica. Bueno, parte de seguir teniendo seguridad en nuestro sistema es también tener protecciones mecánicas que ayuden, como su nombre lo dice, a proteger. En este caso, tenemos este tipo de switch de presión mecánicos que ayudan a proteger al compresor debido a altas presiones que se generen. Entonces, tenemos ese portfolio también para que ustedes le brinden esa protección adicional de manera mecánica en el caso o algún incidente que nosotros tengamos de presiones de trabajo o presiones por algún tipo de incidente, que llegáramos a tener alta presión en el compresor que pudiera ser un restrictivo o pueda ocasionar daño en nuestro compresor. Este tipo de dispositivos van a protegerlo de manera mecánica también. Entonces, está este portfolio, los switches de presión PSH, que pueden ser tanto automáticos como manuales o manual con herramienta. Este tipo de dispositivos también recomendamos que los instalen para que tengan una protección adicional en el sistema. Ok, bueno, como mencionábamos, para la gestión o el control del rack, nosotros disponemos o debe de disponerse de un controlador que haga esta gestión, que tenga el control tanto de la válvula de HP, de la válvula de flash gas bypass, que tenga el control de la capacidad de los compresores, tanto de media como de baja, y tenga todo esa capacidad de control de todo nuestro sistema. En este caso, los AKPC que nosotros disponemos hacen esta gestión del rack para nosotros siempre encontrar el punto óptimo de eficiencia en nuestro sistema de refrigeración con CO2. Aquí, antes de irme a esta diapositiva, ustedes pueden ver que tenemos controladores, que aquí en este caso son los EQ1P y los EQ2 y el EQ2U, que viene siendo, esta como tal viene siendo la batería de respaldo para estos dos controladores. Pero primero voy a explicar estos dos. Este controlador en sí, como tal, necesita de un componente que traduzca su señal para que ésta pueda decirle a la válvula qué hacer. Es decir, este le manda la señal y este traduce esa señal para que estas válvulas puedan aperturar o cerrar dependiendo de la señal que el controlador principal le está dando. Esto como tal se denomina driver, es un driver como tal, es un dispositivo que le dice qué hacer a la válvula mediante la señal del controlador maestro. ¿Okay? Y el EQ2U es la batería de respaldo para estos drivers. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, ¿por qué se necesita una batería de respaldo en este caso? Bueno, si nosotros tuviéramos un corte de energía súbito o tuviéramos un corte de energía programado, vamos a decirlo así, en nuestro sistema, estas válvulas son válvulas con motor a pasos, que voy a mencionarlas más adelante, pero estas válvulas como tal se van a quedar en la posición en la cual se dio ese corte de energía, sean 10, 20, 30%, 40%, no sé. En el momento en el que hayan quedado desenergizadas, van a quedar en esa posición. Para evitar que estas queden abiertas, nuestra batería de respaldo le va a dar la suficiente energía para que las válvulas se cierren y queden completamente cerradas en el momento de paro del sistema. ¿Okay? Esto es importante tenerlo instalado. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo, pero hay que siempre colocar una batería de respaldo para evitar incidentes en momentos de corte de energía. ¿Okay? Bueno, les mencionaba, este controlador como tal se utiliza, bueno, en este caso, en este modelo como tal, el AKPC 572, nosotros lo podemos utilizar para sistemas transcríticos pequeños, ya sea con solo media temperatura o con media y baja temperatura. ¿Cuál es la limitante? El número de compresores que podemos utilizar, entradas y salidas, es lo que tenemos disponible para nuestro sistema de refrigeración. Por eso hay que verificar si cumple con los requisitos, si nuestro sistema sí cae en un sistema pequeño transcrítico o hay que recurrir a un controlador que tenga un margen más amplio, ¿no? Y aquí les mencionaba,
el X1P y el X2U, la batería de respaldo y el driver como tal, para que nuestras válvulas electrónicas como torapasos puedan realizar la función que indica el controlador maestro. En este caso muestro esta pequeña imagen de una pantalla o la interfaz en la que a ustedes les va a facilitar hacer la parametrización de su driver como tal, el driver, el X1P como tal. Estas pantallitas es la interfaz para que ustedes puedan parametrizar. Ok, bueno, vamos a ver los detectores de gas. Como le mencioné, estos deben de detectar la presencia de CO2 y no la ausencia de oxígeno. Estos como tal están diseñados para que ustedes lo utilicen en sistemas de CO2 y van a detectar el gas en cuestión que se está midiendo, el CO2 en este caso. ¿Se fijan? No solo existen detectores de gas para CO2, también tenemos detectores de gas para propano, detectores de gas para HFCs. Nosotros disponemos de todo ese portfolio y pueden pedirlo con el sensor instalado ahí o con sensores remotos. Perdón. Si ustedes requieren que la carcasa esté en otro punto y el sensor esté en el punto específico, pueden pedirlo con sensor remoto. Y puede ser de 1 o 2 sensores. Y finalmente vemos esta pantallita que se ve aquí, que es el administrador de todo el sistema, o el AKSM, es administrador de todo el sistema de refrigeración de CO2. Como tal, este dispositivo nos va a ayudar a gestionar todo el rack una vez que nosotros le hayamos mandado las señales a este administrador. Nosotros podemos hacer cambios de parámetros desde aquí y donde vamos a concentrar toda la electrónica, toda la información en este dispositivo. Vamos a poder manipular parámetros, vamos a poderlo manipular de manera remota sin necesidad de ir individualmente a los controladores. Va a gestionar absolutamente todo. ¿Okay? Hay en diferentes versiones. Estas versiones va a depender de la aplicación, va a depender del tipo de comunicación que se tenga. Por ejemplo, aquí tiene con lower, sin lower. Dependiendo la necesidad que ustedes tengan, va a ser el tipo de dispositivo que ustedes van a poder seleccionar. Bueno, este es un diagrama específicamente ilustrado para control de válvulas termostáticas, ¿no? Un sistema transcrítico con válvulas termostáticas, pero también podemos tener un sistema transcrítico con válvulas electrónicas. En este caso, estoy presentando las válvulas de modulación por ancho de pulsos, que es una electrónica. Simplemente la manera de hacerlo es por modulación de ancho de pulsos. ¿Qué significa? Que va a estar encendiendo o apagando esta solenoide por cierta cantidad de tiempo y todo va a depender de la capacidad que se necesite aquí. O sea, va a estar cargando, descargando, cargando, descargando, encendiendo, apagando, cierta cantidad de tiempo que va a ser calculada por este controlador dependiendo la capacidad o necesidad que tiene este evaporador. ¿Cómo la va a medir? Por medio del superheat en la salida, ¿no? Entonces vamos a tener un sensor de temperatura y uno de presión con el cual el controlador va a estar leyendo si ese superheat es el adecuado o hay que aperturar más la válvula, hay que disminuir más su apertura para la alimentación de líquido de ese sistema. ¿Okay? Bueno, en cuestión de la válvula electrónica por modulación de ancho de pulsos, hay dos portfolios como tal. Bueno, hay dos tipos de válvulas que nosotros ofrecemos y son las AKVP o la AKV10PS. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, unas que son operadas directamente y otras que tienen un servopistón. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una de ellas? Bueno, el diferencial de presión es uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las AKV10P, con cierta bobina, va a tener una máxima presión de apertura, vamos a suponerlo de 15. Pero con la misma bobina, la válvula AKV10P va a tener una máxima presión de apertura posiblemente mayor de 25. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas, como están directamente operadas, con la misma potencia, la máxima presión de apertura es menor, y estas, como tienen un servopistón,
nos va a permitir abrir a una presión, a presiones más altas, un diferencial de presión más alto, pero el punto va a ser que estas como tal, estas válvulas, la KB10PS, al tener un servopistón, nosotros debemos de garantizar que sea el fluido que va a entrar tenga un fluido más limpio, sin escoria, así nos va a demandar que nosotros instalemos o que tenga ese filtro totalmente limpio, porque es más probable que en estas, el orificio como tal se pueda tapar por esa escoria, ¿no? Entonces, ambas válvulas funcionan, ambas válvulas tienen muy buen performance, por lo cual, y pueden ser utilizadas como válvula de expansión electrónicas, pero su tecnología es por modulación de ancho de pulsos. ¿Ok? Y tenemos la parte de los AKCC. Este controlador es el más común que van a ver al momento de instalar evaporadores con sistemas de CO2. Nosotros tenemos el AKCC, que va a depender el tipo de la aplicación que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, el Compact es el más sencillo para deshielos sencillos, y el Single Coil lo podemos utilizar para sistemas un poquito más complejos con deshielos por gas caliente, por ejemplo. El Single Coil es el adecuado. Y la parte del multicoil, en esta nosotros podemos controlar hasta 3 evaporadores. Pero ¿cuál es la restricción? Que nuestro sistema donde estaremos utilizando el multicoil tenga el mismo régimen de presión. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a poner aquí un evaporador, otro evaporador y otro evaporador, que la succión de donde estén conectados sea la misma. O sea, estén conectados al mismo cabezal de succión. Es decir, que ambos tengan la misma, o los tres tengan la misma succión. Esa es la restricción del multicoil. No puedes conectar un evaporador a una succión y otro evaporador a otra succión que tenga diferente presión, porque no va a funcionar como tal. El multicoil puedes utilizar hasta 3 evaporadores, pero con la restricción de que tengan el mismo régimen de presión, estén conectados al mismo cabezal. ¿Okay? Y para hacer la interfaz, ustedes pueden pedir el AKCC55 con pantalla o sin pantalla. Si lo piden sin pantalla, normalmente también se dispone de un display para hacer la interfaz o la parametrización de ese controlador, y puede ser solamente tema informativo, o sea, la parametrización la haces por medio de la lab y nada más te va a indicar, según lo que tú le digas, por botones para hacer la interfaz y la parametrización por medio de botones o por medio de Bluetooth. Vamos a tener el logo del Bluetooth ahí en la pantallita, y esta pantalla significa que se conecta al controlador por medio de una aplicación, y tú puedes hacer la configuración o parametrización por medio del celular. Si me preguntan, es el más común que han utilizado en las instalaciones aquí en México, con la funcionalidad de utilizarse por medio de Bluetooth, porque la interfaz ha sido mucho más fácil hacerla entre la KC55 y la pantallita. ¿Y por qué normalmente se pide el controlador y la pantalla por aparte y no incluida? Bueno, normalmente el controlador lo instalan lo que viene siendo el tablero de control, y en la parte externa colocan la pantallita. ¿Okay? Entonces se hace más fácil, más manipulable a la hora de la instalación. Y finalmente, bueno, tenemos la parte de los sensores. Aquí, si ustedes lo ven, los sensores adecuados que nosotros disponemos, porque sabemos que las presiones son muy altas, el sensor o transductor de presión que nosotros recomendamos es el AKS 2050, que puede resistir presiones, se fijan, de trabajo desde 100 hasta 250 bares, y el rango de presión que pueden medir van desde -1 bar hasta 159 bares. ¿Okay? Este tipo de sensores es el que nosotros recomendamos para su utilización en sistemas de CO2. Y en la cuestión de los sensores de temperatura está la plataforma de los AKS11 y AKS12. La diferencia está en que el AKS11 normalmente es este que vemos en color negro,
se utiliza para medir superheat. ¿Por qué? Porque va en contacto directo con el tubo, y el otro es prácticamente como una glándula, y este otro, que es la KS12, se utiliza más para medir la temperatura exterior. ¿Ok? Esto es el mismo diagrama que vimos anteriormente, pero con válvulas de expansión electrónica por ancho de pulsos. Ahora está el diagrama de modulación electrónica, pero por una válvula de expansión con motor a pasos o stepper motor, la cual, si lo ven, la diferencia con la otra, en vez de hacerlo por ancho de pulsos, lo hace mediante un motor a pasos, el cual, como les mencionaba anteriormente, el AK-55, como, bueno, el anterior lo podemos ver que la comanda de manera directa. En este caso no es posible. Necesita del driver que mencionábamos anteriormente, el X1P, para que traduzca esa señal del controlador maestro y le mande la señal de apertura o cierre de la válvula de expansión electrónica con motor a pasos. ¿Okay? Y la batería de respaldo. ¿Por qué? Mencionábamos que si el sistema tiene un corte de energía, podemos tener migración de líquido cuando el sistema está en paro porque se fue la energía, y podemos inundar ese evaporador. Entonces, esta batería de respaldo, la EQ2U, nos va a ayudar a que el driver tenga la suficiente energía para mandar cerrar la válvula. El controlador tenga la suficiente energía para que esta válvula cierre completamente y evitemos que nuestra migración de líquido al evaporador continúe. Okay, en estas válvulas nosotros disponemos de las válvulas CCMT, que son hasta 140 bares, las CCMT Lite, que también son hasta 140 bares. Estas, como tal, se pueden utilizar tanto para la evaporación, o sea, como válvula de expansión en nuestro evaporador, o también se puede utilizar como válvula de HP o como válvula de flash gas bypass. Esta es como tal. Esta CCM que se muestra abajo solamente se puede utilizar como válvula de flash gas bypass, la CCM. Y para sistemas industriales también tenemos la parte ICMT, la válvula ICMT, ICMTS, que es exclusivamente para sistemas de CO2, y también con la plataforma a 140 bares. ¿Cuál es el gran beneficio que tenemos con esta válvula? Es que se puede utilizar con la ICAT. En este caso está ilustrada la ICAT-A, pero puede utilizarse con la ICAT-B, que también es, que viene siendo para la plataforma. Aquí se menciona la ICAT 600B, que es exclusivamente para sistemas transcríticos, por eso viene con el sufijo de TS. Esta válvula como tal nos va a ayudar mucho si nosotros tenemos un sistema industrial ya con una ICAT-B. Nosotros podemos instalar, si nosotros queremos migrar a sistemas de CO2, la parte del cuerpo de la válvula lo podemos adaptar a ese mismo ICAT-B. Y la gran ventaja que tenemos al utilizar el ICAT es que en un arranque, un sistema, en una puesta en marcha, manipular la apertura de la válvula es mucho más fácil con la plataforma del ICAT-B como tal, del ICAT. Bueno, y vemos este diagrama. Nosotros tenemos las diferentes válvulas con motor a pasos en la cual nosotros disponemos, y vemos tanto las CCMT Lite como las CCMT, válvulas CCMT y la válvula ICMTS en esta gráfica a diferentes capacidades. Y bueno, aquí podemos ver que prácticamente la CCMT y la ICMTS tienen capacidades muy similares. La diferencia, como mencionaba, esta es más utilizada en sistemas comerciales y esta en sistemas industriales. Y la diferencia radica en que en este tiene mayor robustez. La plataforma es directamente con un ICAT. La CCMT la tendríamos que hacer por medio del AKCC55. Y en el ICAT tenemos esa otra cualidad como tal, que la podemos utilizar con la misma plataforma del ICAT-B. Y bueno, como mencionábamos, los AKPC nos van a gestionar todo el control del rack, incluida la válvula HP, la válvula de flash gas bypass, los compresores, todo eso lo va a gestionar. Y bueno, mencionábamos en el otro un controlador más pequeño. Ahorita tenemos el AKPC 782 AV,
dependiendo de cómo lo vamos a utilizar, pero en este caso va a depender también de la cantidad de compresores que nosotros vayamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, en este caso menciono este otro controlador que es el AKPC 783A, que este es exclusivamente utilizado para sistemas en cascada. Si ustedes tienen un sistema en cascada con amoníaco, CO2, freón con CO2, etcétera, el AKPC 783 es ideal para ustedes. Y pues con sus respectivas tarjetas que se pueden adicionar a la AKPC en caso de que ustedes requieran más entradas analógicas, salidas analógicas, entradas digitales, salidas digitales. Existen módulos de expansión para que ustedes puedan utilizar más señales. Y prácticamente módulos de comunicación también ustedes pueden disponer para hacer una extensión de ese controlador maestro. Aquí solamente por mencionarlos, recuerden que deben de tener un filtro en su sistema de refrigeración para mantener un sistema de refrigeración totalmente seco. En este caso, existen filtros herméticos, como tal el DMT, o filtros semiherméticos, bueno, en este caso con carcasa, y que pueden instalarle cuerpos o módulos de filtros, en el cual está la familia de los DCR. Como tal, estos pueden ser instalados en sistemas de CO2, van a resistir presiones, se fijan, 90 bares, y en el caso de filtros herméticos hasta 140 bares. ¿Ok? El tipo de filtro que se debe instalar normalmente es el filtro de tamiz molecular. En caso de que ustedes ya tengan presencia de ácidos, es cuando se hacen mezclas de este tipo de cuerpo o de este tipo de módulo que se instala dentro de la carcasa. Filtros de malla, importante también. Estos pueden ser de hasta 140 bares o 65 bares, dependiendo de la plataforma que ustedes utilicen. Pero estos filtros de malla para evitar que también tengamos algún tipo de suciedad o escoria dentro del sistema, ¿no? Estos también son muy importantes instalarlos y es importante hacer mención de ellos porque esta plataforma como tal resiste también las presiones que nosotros tendríamos en un sistema transcrítico de CO2. ¿Ok? Como tal, bueno, esto nomás lo voy a hacer mención de manera rápida. Los multieyectores como tal pueden reemplazar una válvula de HP. Voy a mencionar un poquito cómo funciona. Bueno, tenemos un fluido gas a alta presión. Nosotros, al momento de reducir ese diámetro, esta presión cae de manera abrupta y aumenta la velocidad debido a esa reducción de diámetro, y eso nos permite que un fluido de más baja presión pueda ser admitido en ese dispositivo. Entonces, al caer la presión por la reducción de diámetro, nosotros podemos admitir fluido gas o líquido de otro punto con menor presión. Se va a generar una mezcla y de nuevo el difusor va a abrirse el diámetro que tenía originalmente y vamos a tener otra vez un fluido con mayor presión y con menor velocidad. ¿Ok? Entonces aquí lo mágico de un inyector, por decirlo así, es prácticamente que nosotros podemos admitir presiones más bajas en el dispositivo a partir de la reducción del diámetro en esa tubería. Entonces, esta reducción de presión es lo que le confiere la posibilidad de admitir presiones más bajas que la que está ingresando en su parte principal. Así es como se vería un inyector internamente. Esto es lo que les mencionaba. Nosotros tenemos la presión del gas cooler, tenemos la presión intermedia y presión del recibidor, en donde nosotros, por medio de esa reducción de diámetro, podemos ingresar gas de media temperatura a la presión del recibidor sin necesidad de adicionar energía o una bomba adicional, ¿ok? Sin energía nosotros podemos succionar ese fluido gas hacia nuestro recibidor nuevamente, donde va a ser aprovechado nuevamente en nuestro sistema. Es por eso que un sistema de eyectores nos confiere mayor eficiencia en nuestro sistema. Tenemos los eyectores de HP, LP o eyectores de líquido. Los eyectores HP como tal, estos eyectores
se utilizan normalmente cuando nosotros tenemos temperaturas muy altas en el sistema y tenemos también compresor en paralelo. Los eyectores LP normalmente o algunas ocasiones se utilizan para sistemas donde nuestras temperaturas exteriores no son tan altas y podemos utilizarlo como reemplazo de la válvula de HP. Y normalmente cuando nosotros instalamos un compresor en paralelo van los HP. Si no hay compresor en paralelo, los LP pueden instalarse. Y el eyector de líquido como tal, ahorita vamos a mencionar qué es lo que hace. Bueno, aquí lo vemos. Nosotros podemos tener sistemas de refrigeración completamente inundados de líquido gracias al eyector de líquido. ¿Por qué? Nosotros podemos tener totalmente inundado el líquido que se fuera a ir o que fuera a pasar por la tubería, llegaría a un separador o a un acumulador de succión, el cual esto va a proteger para que nuestros compresores de media temperatura no succionen ese líquido, pero este líquido de alguna manera hay que removerlo. Este líquido va a ser succionado por el eyector por medio del funcionamiento que mencionábamos. Esa reducción del diámetro nos va a propiciar a que este fluido líquido pueda ser admitido por el eyector sin necesidad de adicionar una bomba. Entonces, de esa manera vamos a estar migrando ese líquido a nuestro recibidor nuevamente, donde lo vamos a poder utilizar. ¿Y de qué nos sirve un eyector de líquido entonces? Bueno, a poder hacer esa función, pero nos va a ayudar a aumentar la capacidad de refrigeración porque vamos a poder trabajar con evaporadores completamente inundados de líquido. ¿Okay? Esa es su función principal como tal. Bueno, y ya por último, nomás hacerles mención, nosotros también disponemos de unidades condensadoras ya con un sistema transcrítico interno, un sistema transcrítico de CO2 interno que nosotros vamos a poder aprovechar y solamente vamos a necesitar una línea de líquido, una línea de succión para nuestro evaporador con sus respectivas válvulas y es todo. Toda esta gestión lo va a hacer la unidad condensadora. Ya contamos con unidades condensadoras para utilizarse aquí en México y va a depender de la aplicación que nosotros le demos, se fijan, desde menos 15 hasta 0 grados en ambas situaciones. Y va a depender la capacidad de refrigeración que nosotros también requiramos, ¿no? Estas unidades ya están disponibles también para que ustedes la utilicen en su sistema de refrigeración. Estas normalmente las van a ver instaladas en sistemas como, no sé, algunas tiendas de conveniencia, supermercados pequeños en vitrinas, etcétera. Ok, y bueno, esa es la presentación que teníamos dedicada para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y a recordarles que nuestra plataforma cuenta también con la parte de autoaprendizaje que se llama Danfood Learning, en donde ustedes pueden ver todos estos webinars y pueden también aprender de diferentes dispositivos dentro de la plataforma. Ok. Cintia, no sé si tú quieras agregar algo más. Gracias, ingeniero. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, claro, sin problemas. Perfecto. Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Tenemos ahí un poquito de tiempo. Vamos a darnos 3 minutitos. Claro. Nos preguntan, ¿por qué si el R717 tiene mejor capacidad de refrigeración, los compresores son más grandes que los de CO2, al igual que las tuberías? A ver, no escuché muy bien la pregunta, Cintia. ¿Me podías repetir, por favor? ¿Mejor? Ajá. Dice, ¿por qué si el R717 tiene mejor capacidad de refrigeración, los compresores son más grandes que los de CO2, al igual que las tuberías? Ah, ok. Lo que mencionábamos, la característica principal del sistema, de un sistema de refrigeración con CO2, es que en la parte gaseosa, tiene una alta densidad, incluso mayor que el amoníaco. De ahí que ustedes puedan tener tuberías más pequeñas y compresores más pequeños. O sea, la alta densidad significa mayor cantidad de CO2 en menor espacio. Su flujo másico
que requieren es menor para el mismo efecto refrigerante. O sea, en este caso, para que quede un poquito más claro, en la parte de succión, la parte de gas, en su estado de gas, el CO2 tiene mayor densidad que el amoníaco. Es por eso que los dispositivos o tuberías son más pequeños. Perfecto, muchas gracias. Y nos preguntan, ¿y qué pasa para regiones del país donde podemos tener temperaturas ambiente de bajo cero? ¿Sí estaríamos condensando? Sí, claro. Cuando ustedes ya tienen temperaturas inferiores, prácticamente lo que se recomienda es poner una válvula de 3 vías en donde viene siendo el gas cooler, porque ya no lo vas a utilizar prácticamente así como va la descarga, vas a hacer una especie de mezcla entre lo que estás enfriando en el gas cooler y directamente de la descarga de los compresores, porque necesitas mantener una presión en el recibidor de líquido, en este caso en el flash tank. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas mantener una presión? Porque si tú llegaras a tener evaporadores de media temperatura y no hay un suficiente diferencial, tú lo vas a notar en que tus evaporadores de baja no tienen ningún problema, pero en los de media no vas a ver enfriamiento porque no está ingresando líquido. Debes de tener un suficiente diferencial entre el flash tank y tus evaporadores de media. Es por eso que en bajas temperaturas debes de bypassear el gas cooler en cierta cantidad porque debes de mantener una presión en el recibidor o flash tank. Okay, para eso también está una válvula Danfoss que se llama CTR. Esta es una válvula de 3 vías específicamente para hacer esa función. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí saludos, nos manda Jaime saludos, nos menciona también que muchas gracias. Mencionan, y el AKS 38, El ¿en dónde? AKS-38, el tema del flotador, quizás es lo que hacen mención. Es que no, aquí Irving, si nos mandas ahí tu más bien tu pregunta completa, Bueno, el y nosotros AKS-38 se trata del flotador, Cintia. Nada más si quieres que ajá, nos lo complemente y ya nosotros le pasamos la respuesta ya por perfecto, correo. Si quieres. claro que sí. Muy bien. Listo, pues mira, son las preguntas que teníamos. Las otras ya estuve contestando ahí sobre consultas que nos estaban haciendo en el chat. Les recordamos que también este webinar se queda grabado. Ustedes van a poder ingresar al finalizar con el mismo enlace que ingresaron y van a poder ver la grabación y posteriormente en nuestro canal de YouTube. Y te cedo el micrófono para que puedas despedirte de nuestra audiencia e ir cerrando nuestro webinar del día de hoy. Ok, no, pues muchas gracias por habernos acompañado en este webinar. Yo entiendo que son muchas cosas que hay que ver para un sistema de CO2 y quizás 1 hora y media no sea suficiente. Por eso los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y estén atentos a los próximos webinars o en su defecto, para que ustedes tengan esa disponibilidad, les hago mención nuevamente del Done for Learning, en el cual ustedes pueden ir aprendiendo tema por tema, pueden ir haciendo o recabando información y pues prácticamente nosotros estamos a su disposición para las dudas que ustedes tengan con respecto a nuestros productos o inclusive a detalles técnicos o dudas técnicas que tengan. Muchas gracias por compartir su tiempo y les agradezco su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias a ti también, Abel, por estar en estas sesiones con nosotros. Les recordamos que estamos con diferentes webinars en el mes de diciembre. Todavía nos faltan 3 webinars por cerrar. Vamos a tener uno la próxima semana, el 11 de diciembre, sobre unidades condensadoras semiherméticas, también para que puedan acompañarnos. Antes de finalizar, quiero invitarlos a escuchar nuestro podcast de técnicos y rudos de la refrigeración. Estamos estrenando un episodio que es el episodio 19. El día de hoy estará lanzándose para que ustedes puedan ir a nuestra página y escuchar este nuevo episodio. Como les comentaba, nuestros webinars se suben a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que les llegue una notificación cada que se sube contenido para ustedes.
Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto de atención al cliente tanto de México, Colombia, Chile y Argentina. Cualquier consulta que deseen realizar pueden hacerlo directamente a estos correos electrónicos. Y también les recuerdo que ustedes pueden agendar una reunión con el equipo de ventas. En la parte de su menú hay un icono de calendario y ahí pueden hacer esa reunión o ir agendando. Y pues bueno, agradecemos a todos su participación. Les deseamos que tengan una excelente tarde para la gente que está en México, excelente noche ya para Argentina, Chile y Colombia. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Gracias a todos. Gracias, Abel. Gracias, hasta luego.